Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les convinó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura acaba con todo este relato de Noé, hablándonos de esta alianza. Empiezan las alianzas. Recordemos, todo el Antiguo Testamento es un continuo de alianzas y de renovación de alianzas. Así las más famosas, aunque hay más entre las renovaciones y otras, pero las más famosas: Noé, Abraham y Moisés, pero que son solo pálida imagen de lo que será la nueva y definitiva alianza, que es la alianza que no hace Dios con los hombres en general, que los hombres han fallado siempre, sino Dios con Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En la humanidad de Cristo estamos todos nosotros, así que esa alianza no fallará, porque es la alianza que hace Dios mismo con la humanidad, haciéndose el hombre. De esa forma no se puede romper la alianza, y es el mismo Cristo que es el Dios, el hombre, la víctima, el sacerdote y el altar, todo a la vez, así que no puede fallar. Tenemos esa garantía de Dios mismo, que es el que hace la alianza y nos da la seguridad de esa nueva alianza. Por eso la salvación solo está en Cristo, porque es Él el que propicia la redención, el perdón de nuestros pecados. Y de alguna forma va también el Evangelio de hoy por ese camino. Después de que Jesús ha hablado con autoridad una doctrina nueva, nos dice el Evangelio, después de haber sanado a los paralíticos, haber curado a todo tipo de enfermos, haber hecho ver a los ciegos, oír a los sordos, haber resucitado muertos, haber calmado con su palabra los vientos y el mar, después de las multiplicaciones de los panes y los peces, después de que han quedado tan sorprendidos, incluso después de decir que tiene el poder de perdonar los pecados, viene el momento. Bueno, ¿y ahora quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y la pregunta es crucial, porque sirve para nosotros. No es lo mismo decir: bueno, Jesús es un buen hombre y que Dios lo ha hecho su Hijo. Esto es lo que decían los arrianos. Y Jesús es un semidios, no es Dios, pero como si Dios lo hiciese su Hijo. Eso es una cosa. Y otra cosa es entender el fondo de la cuestión. Dios se ha hecho hombre en Cristo. Cristo es el auténtico Mesías. Todos los consagrados del Antiguo Testamento eran solo pálida imagen de lo que tenía que ser Cristo, que es el consagrado del todo, porque es Dios mismo que baja a la tierra, lo que era impensable en el Antiguo Testamento, aunque hay momentos en los que se pide a Dios eso: si tú bajases, pues Él baja de la tierra a nosotros. Y Él es el Mesías, el consagrado del Señor.
Y así Pedro, en nombre de toda la Iglesia, lo confirma: tú eres el Mesías. En otros evangelios nos dirán el Hijo del Dios vivo. Problema, lo entiende el mismo Pedro, en ese momento lo dice. Dirá a Jesús que eso no te lo ha enseñado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso viene de Dios, pero no quiere decir que diciendo esto ya esté todo claro en Pedro. Porque entonces viene el momento difícil. Jesús empieza la enseñanza. Y la enseñanza es enseñanza profética, lo que va a pasar. Y lo que va a pasar está claro. El Hijo del Hombre, Jesús, tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Y dice que se lo explicaba con toda claridad. Y ahí viene el gran problema. ¿Cómo que el Mesías le va a pasar todo esto? La mentalidad todavía en los apóstoles es de Antiguo Testamento. El Mesías al estilo davídico, el rey David, el que nos va a liberar de los romanos, el que llevará al pueblo triunfante. Y tú aquí explicas que eres el Mesías, pero que no te van a aceptar ni los tuyos, que te van a coger, te van a juzgar, te van a asesinar y resucitarás. ¿De qué va toda esta historia? Ni lo entienden ni lo quieren. Y es por eso que Pedro se pone en contra de Jesús, lo coge aparte como diciendo: oye, ¿que te ha dado una depresión o qué? Eso no pasará. Y es Jesús el que entonces ha de reñir a Pedro: detrás de mí, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Todo eso nos va bien a cada uno de nosotros, porque nosotros a veces estamos, los cristianos, en esta figura de Pedro. Sabemos muchas cosas de Cristo, pero cuando vemos lo que Dios hace, a veces queremos corregir lo que Dios hace. A veces no nos damos cuenta de que interpretamos las cosas de Dios mal. Y hemos de estar en esa conversión continua que nos lleve a buscar realmente lo que Cristo realmente dice. Es uno de los males de nuestra época, hacer decir a Dios lo que realmente no dice, tener una imagen de Dios equivocada, aunque esto la tendremos siempre, porque la imagen de Dios es tan infinitamente superior a nosotros, es tan infinitamente grande que siempre nuestra imagen está desviada. Nunca aquí en la tierra lo conoceremos del todo como es, pero sí que nos da tantas pistas para saber muchas cosas de Él, que a veces parece mentira como muchos cristianos se apartan como Pedro de la voluntad de Cristo. Se aparta aquí con su mentalidad del Mesías del Antiguo Testamento y por miedo se apartará en su pasión. Pero allí será por debilidad. Quiere seguir a Cristo, pero no se atreve. Se juega la vida, y ese jugarse la vida es duro, no es fácil. Para nosotros nos pasa algo parecido. A veces nos equivocamos y decimos lo que no ha de ser. Y otras veces el miedo puede ganarnos. Sea como sea, hemos de volver siempre a Cristo, a conocerlo, a amarlo, a seguirlo, porque solo en Él está nuestra salvación.